Hola, me quiero dirigir a ustedes hoy con un esped hacia mi abuelo Yoshua Ben Zaie, Ajam Yoshua Hilu Zefer Tzadik Libraja. Él murió el Zain de Adar, el 7 de Adar, que es exactamente el día que falleció Moshe Rabbenu. Y yo creo que hay conexión entre estos dos personajes, Moshe Rabbenu y también mi abuelo Ajam Yoshua Hilu. Estamos a unos días de Purim y decimos, en la Megilá está escrito que a Hashverosh le pregunta a Esther, Ma she'elatech Esther Amalcá uma bakashatech, ¿cuál es tu she'elá y cuál es tu bakashá? ¿Cuál es tu pedido? ¿Cuál es tu anhelo? Y Esther contesta, Tenli nafshi beshe'elati vet ami bebakashati. Dame a mi alma como mi pedido y a mi pueblo como mi anhelo. Y preguntan, ¿qué es Shelah y qué es Bakashá? Aparentemente es lo mismo, un pedido, un anhelo, es prácticamente lo mismo. Dice el Magid Miduvna, él trae un ejemplo, una persona, un niño, que viene y le pide a su papá que le dé 10 pesos para comprarse un chocolate. Entonces dice, los 10 pesos es su pedido, pero su anhelo es para comprar el chocolate. Hay el intermedio y hay el objetivo. La Shelah es el intermedio y la Bakashá es el objetivo, la finalidad. Le pregunta a Hashverosh a Esther, Ma she'elatech uma bakashatech adchatzia malchut veteas. Pídeme, querida, ¿cuál es tu pedido y cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu intermedio y cuál es tu objetivo? Te voy a dar hasta la mitad del reinado. Y le contesta Esther a Hashverosh, Tenli nafshi beshe'elati vet ami bebakashati. Dame a mi alma como mi pedido, pero mi objetivo no es mi alma. Yo no quiero vivir por mí misma. Yo quiero vivir por mi pueblo, para que salves a todo Am Israel. Ese era el anhelo de Esther Amalcá. Queridos amigos, el que conoció a mi abuelito, Ajam Yoshua Hilu, él sabe que también su Sheilá y su Bakashá era por el pueblo, era por la Keilah, era por la congregación. ¿Cuánto dio por la Keilah Monte Sinai? Desde chico mi abuelo encontraron en él buenas cualidades, mitotobot, encontraron en él mucha sabiduría y mucha madera para poder sobresalir. Y desde muy chico, a los 15 años, lo mandaron a estudiar fuera de México, en Nueva York, a la yeshiva de Torah Badat, que en ese entonces mandar a un muchacho fuera de su casa era algo de algún chiflado, de alguien que no está en sus cabales. ¿Estás mandando a tu hijo? Si ahora mismo una persona que manda a su hijo a estudiar a Eretz Israel 1 año, máximo 2 años, y lo extraña mucho y cada 4 meses vienen a México y cada día habla por teléfono o manda un mail. En ese entonces, estamos hablando del año, no sé, 48 tal vez, 1948. Mandar a un niño, y no a los 19 años, a los 15 años, mandarlo fuera. El papá, la mamá se despiden de él y no lo van a ver durante 6 años. Se fue a Nueva York, bueno, tal vez sí fue en el intermedio, regresó a México, pero ahí no, en ese entonces apenas una llamada por teléfono y larga distancia. Y aquí lo mandaban a que se vaya a especializar en los estudios, y estudió con grandes eminencias como Rabbi Yaakov Kaminetsky de Tzadik Libraja, como Rabbi Abraham Pam. Estuvo cercano a Ramoshe Feinstein. El que sabe de ellos son de los Gdoleador que estuvieron en Estados Unidos. Después de esos 6 años regresó a México y vieron en él una persona
increíble, una persona que puede transmitir todo lo que estudió. Y así fue como se fue haciendo el rab de la comunidad, el rab de la Keilah de Monte Sinai. Y en la Keilah, ¿a cuántos casó? ¿Y a cuántos bar mitzvot? ¿Y cuántos de tour? ¿Y cuántas cosas hizo en la Keilah, en la comunidad? Y toda su vida era para sus hermanos y para sus amigos. Shelató Bakasható, su pedido y su anhelo era para otros. Siempre trabajó para otros, no para él mismo. Estuve con él. Fue la última vez que le puse el tefilín. Y él ya no se lo podía poner. Y empecé a cantar con él una canción que él tanto le encantaba cantar. Leman ahai vereai. Leman ahai vereai. Era su canción favorita. Y la cantaba en español también. Por mis hermanos y amigos. Él era su vida era por mis hermanos y por mis amigos. Toda su vida la dio por sus hermanos y por sus amigos. Separaba la shejitá para hacer la shejitá a los animales, se paraba desde las 4 de la mañana. Y si un domingo le pedían, bueno, vamos a pasear, decía, no, es que tengo boda. Y si algún día tenían que irse todos juntos a una festival o cualquier otra cosa, él tenía que decir un hereye en tal lugar, o tenía que ir a poder mezuzá a la casa de uno, o tenía que enseñarle la perashá a un bar mitzvah. ¿Cuántos y cuántas personas le deben a Karat Tov a mi abuelito? Hace poco estuve en el Bedín y estábamos tratando un caso de matrimonio. Les dije, bueno, empiecen a contar su historia. Y dijeron así empezaron. Bueno, nos casó el rabino Salvador Gilu. Y cuando yo estaba apuntando su historia, ahí me paré. Me dijo, ¿qué tiene el rabino? ¿Qué pasa? Me dijo, ¿cómo está su abuelo? Le dije, ayer falleció, o sea, el domingo había fallecido. Y después de todo del caso, se fueron directamente del Bedín a dar las condolencias a la familia. ¿Cuánto la gente le debía a mi abuelo? Una persona, un muchacho de Bar Mitzvah, que tuvo Bar Mitzvah, me dijo, lo que dijo tu abuelito de mí no se me va a olvidar toda la vida. Me dijo tantas cosas bonitas que eso me está fortaleciendo durante la vida. Cualquier persona le debe de la comunidad, le debe a Karat Tov. Cuánto agradecimiento le deben a mi abuelo. ¿Quién no estaba orgulloso de ser parte de mi abuelito? Todos nosotros, sus hijos, mi papá y nosotros los nietos, íbamos al lugar que íbamos, decíamos, soy hijo de Jajam Gilu, soy nieto de Jajam Gilu. Ese era el pasaporte para entrar a cualquier lugar. La gente, el sobrino y el yerno y las nueras, todos se querían pertenecer a Jajam Gilu, porque era un orgullo para todos nosotros pertenecer a él. Hace unos meses me invitaron a hablar ahí en el Bet Knesset, Bet Moshe, que es donde varios años, más de 50 años estuvo ejerciendo ahí. Y me presentaron con el título que mejor me podían presentar, con el título que más me enorgullece. Por favor, unas palabras del nieto de Jajam Salvador Gilu. Y me paré a hablar y dije, es muy difícil decir una derashá, hablar, donde estuvo tantos años y años hablando mi abuelito. Es muy difícil hablar en el mismo lugar durante tantos años. Hizo Tekiat Shofar mi abuelito. Es muy difícil hablar en el mismo lugar durante tantos años de Yola Megilat Esther mi abuelo. Es muy difícil hablar en el lugar durante tantos años mi abuelo fue Hazán. Y dije la derashá. Después, concluyendo, se me acercaron varias personas ya de tercera edad. Me dijeron, muy bonita la derashá, pero créeme, hijo mío, que llenar los zapatos que dejó su abuelo va a ser muy difícil. Ha habido varios rabbanim, sin menospreciar a nadie, Haz Shalom,
pero tu abuelo era alguien muy meyujad, era alguien muy especial, y con lágrimas en los ojos me decían, y mi abuelo ya estaba muy débil, me decían, lo seguimos extrañando a tu abuelito, con qué dulzura decía su derashá, con qué felicidad hablaba, cómo vivía cuando decía la derashá. Hemos perdido no nada más la familia, sino la comunidad y todo México y todo Klal Israel han perdido a un grande, a gente que dio toda su vida por Klal Israel. Toda su vida él pensaba en el otro, en el otro. Su vida era alemana, por mis hermanos y amigos. Íbamos a un restaurante, siempre se preocupaba de darle la mejor propina que le pueda dar al mesero. Me contó una persona que entró a una tienda de camisas y estaba ahí mi abuelito comprando camisa. Y pues lo saludó, Jajam Gilu, ¿cómo está? Se saludaron. Después ve mi abuelo que esta persona se sale sin comprar siquiera ninguna camisa. Lo alcanzó y le dijo, ¿por qué, hijo mío? Era un muchacho, ¿por qué no compras una camisa? Dijo, bueno, ahora no es tiempo, tal vez después, lo voy a pensar, tal vez algo era económicamente un poco caro. Le dijo mi abuelito, hijo mío, no sales de aquí si no te llevas una camisa. Escogió la camisa y mi abuelito se lo pagó. No era ni su familiar, ni su nieto, ni su sobrino, nada. Pero él no podía soportar que alguien entre a una tienda y salga con las manos vacías, realmente si quería esa camisa. Ese era mi abuelito, nada más bondad y bondad en su vida. En el rastro, él iba al rastro a hacer shejitá. Me contaron que antes de hacer shejitá, como dijimos, se paraba a las 5 de la mañana. Después que ya hacía la shejitá, ya podían comer de esa carne, una carne kosher. Se quedaba bailando y cantando una canción que tanto le gustaba, Barcelona, Barcelona, y todos los muchachos de ahí, de la limpieza, de todo, se juntaban con él y cantaban juntos. Esa era su vida era alegría y bondad. Cuando se iba de viaje, ¿qué es lo que compraba? No se compraba cosas para él. Lo único que compraba para él eran postales, corta uñas, souvenirs, algún nip. ¿Para qué? Para regalársela a su bolero, para dársela a su peluquero, siempre pensando en el otro. Y le decía a su esposa, a mi abuelito, cómprate lo que quieras. Nunca la limitó en nada. Y no es que era una persona archimillonaria, pero lo que tenía era nada más bondad y bondad. Daba hasta lo que no tenía. Pero Rabotai, no nada más él sacrificó su cuerpo para otros. Él sacrificó también su alma, también su kedushá, su Torah que tenía la sacrificó para otros. Yo nada más me imagino, si mi abuelito se hubiera quedado tal vez 15, 20 años con estos Gedolim, Rabbi Yaakov Kaminetsky, Rab Moshe Feinstein, Rab Abraham Pam, Rab Gedalia Shur, que eran eminencias en Klal Israel, se hubiera quedado más tiempo estudiando con ellos. Tal vez hoy en día estuviéramos hablando del Rosh Yeshiva famoso, de algún Gadolador, de mi abuelo, pero él prefirió ser Rab de la Keilat Montesinay. ¿Para qué? Para que haya más Torah en México. Para que haya otro Yehudí que se ponga tefilín. Para que haya otro Yehudí que ponga su mezuzá. Para eso él sacrificó su Torah misma. Dejó de estudiar lo que podía haber estudiado para transmitir lo que él tenía hacia otros. Eso es ver por el prójimo. No nada más su cuerpo, sino también su propia alma. Para que vaya a un kolel, que hoy en día es de los kolelim únicos que hay en los shamis, que se llaman kolel Ordamesek. Él lo fundó. Y ahora vean, pueden ir ahí a ver cómo se estudia Yomam Balaila, durante día y noche se estudia ahí. Él fundó eso. Él sacrificó su misma Torah para que haya más Torah en México, para que haya más Gedolim, más Talmidei Jajamim en México. Lo que tenía el de Itbatlut, el Talmidei Jajamim, él tenía, se doblegaba a los Talmidei Jajamim, algo en especial. A cualquier rabino joven le hablaba de usted. Ese era el respeto que le tenía a la Torah. Y por eso él tuvo ese mérito de que tenga tantas conexiones con los grandes Gedolim en Israel. Con Jajam Ovadia Yosef Zecher Tzadik Libraja,
Veíamos cuando se juntaban ellos, se abrazaban y platicaban, se querían uno al otro. Y le daba el respeto a mi abuelito, a Hamadía Yosef, como a nadie más. Porque sabía con quién estaba, sabía que ese era el oxígeno de la vida, es la Torah Kedoshá. Y con Jajam Mordejai Eliyahu, Zecher Tzadik Libraja. Y con Rabbi Reuben el Bas, Sheikh Yel Orech Yamim Tovim. Y con los Rabbanim en Leikut. Y con los Rabbanim fuera, también en todos Estados Unidos. Todo de que era Itbatlut de Talmidei Jajamim. Era ese doblegamiento a los Talmidei Jajamim. En una ocasión, me acuerdo, estábamos en Israel. Y estábamos en el Kotel Amaraví. Kotel, repleto, porque era Sukkot. Sukkot ahí se repleta. Y de repente se nos perdió. Abuelito, ¿dónde está abuelito? No sabemos. Se nos fue de ahí, no sabemos dónde estaba. Y lo vemos parado en el estrado, hablando. Ahí junto con Jajam Mordejai Eliyahu de Tzadik Libraja. Imagínense cuántos miles y miles de personas estaban ahí. ¿Y quién estaba en el estrado hablando? Mi abuelito Salvador. De tan reconocido que era mundialmente. Lo invitó y nosotros estábamos pues apantallados. ¿Cómo va a hablar en el Kotel Amaraví, ahí en el Roba Yehudí en frente de miles y miles de personas? Y vean lo que dijo. Él preguntó, como dije, estábamos en Sukkot. Y preguntó, ¿por qué en Sukkot no se dice Manishtana Laila Ze Mikol Alelot? Todos sabemos que en Pesach preguntamos, ¿de qué se diferencia esta noche a las demás noches? Sheva Laila Ze Ochlim Matzah. Y durante todo el año nada más comemos hametz. Shebechol Alelot comemos cualquier verdura. Y esta noche comemos el maror, la lechuga. Shebechol Alelot Yoshvim Umesubim y Alayla Ze Mesubim. Toda la noche pues, sentamos, nos recostamos. Y en esta noche nos recostamos nada más. Es lo que preguntamos en Pesach. ¿Por qué en Sukkot nos preguntamos Manishtana Alayla Ze? Shebekol Alelot, nos sentamos en la casa y en esta noche nos sentamos en la azúcar? ¿Por qué no preguntamos eso? Esa fue la pregunta que hizo mi abuelito ahí en el Kotel Amaraví. Una pregunta que resalta. ¿Por qué en Sukkot no preguntamos Manishtana? Y contestó con una respuesta que nada más él podía contestar. Dijo así: la azúcar representa Araí. El azúcar representa algo pasajero. Una persona tiene que saber que su vida, que su casa no es eterna, sino es pasajera. La vida y todas las cosas mundanas son pasajeros, pero la Haim Amitim, la vida real está en Bashamayim, después de 120 años, ahí está el paraíso, ahí es donde es la vida eterna. Esta vida es solo un prosdor, es un pasillo para llegar al traklín, para llegar al palacio. Es como una persona que va a ir a Inglaterra y vamos a decir que pasa por Francia. Y esta persona estuvo durante meses y meses aprendiendo francés. Y le preguntan, ¿por qué quieres aprender francés? Dice, ¿cómo? Voy a ir a Francia. Decían, sí, pero lo que tienes que aprender es inglés. Porque a Francia vas a ir nada más de escala, pero ¿dónde vas a estar en Inglaterra? Es que tienes que aprender inglés, no el francés. El francés nada más son unas horas que vas a estar ahí. Este mundo, la boda, es una escala nada más. El mundo principal es donde vamos a estar, es en el mundo venidero después de 120 años. La vida de aquí es durante 80, 90, 100 años, 120 años, es una escala nada más. Entonces, por eso hay que aprender lo que vamos a tener que aprender es para llegar preparado al mundo venidero. Y es lo que dijo mi abuelo. ¿Por qué no decimos Manishtana en Sukkot? Porque en Sukkot representa el Aray, que es una casita, que estamos nada más pasajeros en este mundo. Y eso no es nada más esta noche de Sukkot. Eso es todo el año y toda la vida tenemos que saber que estamos pasajeros. Por eso no es algo diferente en Sukkot. Sí contestó mi abuelo, que la vida es pasajera. Y eso fue lo que reflejó. Toda su vida se vio que en este mundo él nada más es pasajero y está construyendo, no para este mundo, construyendo para el mundo venidero. Esos eran sus ta'avot, sus deseos eran, ¿cuánto puedo acercarme más de Torah? Cuando le dio Ramoshe Feinstein su semijá, le dio su carta de respaldo que él puede ser el Rab, se le veía la sonrisa en la boca.
Eso era lo que anhelaba más Torah. ¿Ustedes creen que tenía envidia de las personas que tenían dinero y carros y departamentos y penthouse? No, lo que le quería en la vida era cómo alegrar a otro Yehudí más, cómo podemos alegrar a una persona. Y no nada más Yehudí, cualquier persona, cómo le daba ese respeto. Ese era mi abuelito y de eso tenemos que aprender. Leman Ahai Berreai. Él cuando estaba en Estados Unidos, dijimos hace mucho, hace casi 50, más de 50 años, 60 años, tenía pues su boleto para regresar a México, su boleto de avión. Pero en ese entonces tener un boleto de avión era como que algún privilegio, es algún, a ver, ¿cómo se dice? Lujo, a un lujo. Y con esto termino con una anécdota que me dejó muy conmovido. Mi abuelo cuando estuvo en Estados Unidos, como dijimos en el año 50, en el año 55, 60, pues tenía su boleto de regreso para ir a México, boleto de avión. Y en ese entonces tal vez tener un boleto de avión era algún lujo. Su amigo se iba a ir en camión, imagínense cuántas horas en camión desde Estados Unidos, desde Nueva York a México, yo creo que eran unas 60 horas. Y su amigo se acerca a mi abuelo y le dice, Salvador, acompáñame en el camión, ¿no? Me voy a quedar solo durante 60, 70 horas, ¿qué voy a hacer solito ahí? Me voy a aburrir. Mi abuelo decía, bueno, pero tengo mi boleto de avión, tal vez algún otro que hubiera dicho, bueno, pues te veo en México y ya no andes molestando. ¿Qué hizo mi abuelito? Rompió su boleto de avión y se fue con él en el camión durante 60, 70 horas. ¿Para qué? Para no dejar solo a su amigo. Ese era mi abuelo. Son anécdotas que no sé si las entendemos hoy en día. ¿Quién puede sacrificar tanto por el otro? Pero ese era mi abuelo. Toda su vida fue, como dijimos, Leman Ahai Berreai, por mis hermanos y amigos. Bezrat Hashem, que sea un Melitz Yosher en el Shamaim, que pida por todos nosotros, por toda la familia, por toda la comunidad y en especial por mi abuelita Leti, que viva hasta 120 años, que la mantengan con salud y alegría, que tanto lo cuidó, tanto dio por él durante toda su vida, no nada más en los últimos años de vida, sino desde que se casó, siempre lo atendió, siempre lo admiró, era su primer fan de mi abuelito, era mi abuelita Leti. Ella dio todo por él y sacrificó aún su salud misma de mi abuelita, la que conoce, tenía problemas en las rodillas, mi abuelita tiene, y todo se olvidó de su misma salud para apoyar a mi abuelo. Y por eso concluyo que él se murió en el mismo día que falleció Moshe Rabbenu, que fue Zain Adar, porque tuvieron una vida muy parecida, que Moshe Rabbenu también dio su vida y su alma por Klal Israel, dio su vida y su alma por su Keilah, por su comunidad de Moshe Rabbenu. Igualmente aquí Yehoshua, que es mi abuelito Jajam Yehoshua, dio también su vida por el pueblo de Israel. Ezrat Hashem, que sigamos sus caminos y que veamos la llegada del Mashiach Tzidkenu y Merav Yamenu. Amén ve amén.